Aborigen ganó y sigue la lucha. Único escolta del líder Cerro Porteño. El Aborigen sigue a 4 puntos del Ciclón. Recordemos que a Cerro Porteño le queda todavía un partido pendiente frente a Libertad. Ingresaban los equipos, Guaraní y Luqueño. Fotito para cada uno. Y así jugaba el Aborigen. Este es Chávez. Chávez para Filippini. Filippini le cuerpea a Valencia. Le gana al colombiano. Se mete con todo Filippini. La pelota para Caña. Iba a quedar los pies de Caña tras esos rebotes. Y Teixeira, el brasileño, con tremendo oportunismo, apareció para poner un 1-0 a los 11 minutos de juego. Para los dirigidos por Félix Darío León, quienes se ponían en ventaja en el chance. Un infortunio total, rebota en un defensor. Caña le pegaba afuera. Y Teixeira, porque Caña pateaba al arco. Florentín la quiso sacar de nuevo, Aristides, digo, al arquero urqueño. Pero la pelota había traspuesto claramente la raya de sentencia. El Aborigen gana 1-0. Segundo tiempo en marcha. Tiro libre de César Cáceres Cañete, la pelota en el travesaño. Y Elvis Marecos de cabeza, aprovechando el rebote a los 4 minutos del segundo tiempo. Estableció el definitivo Guaraní 2, Deportivo Luqueño 0. Festejaban con todos los aborígenes. En Dos Bocas el triunfo de Guaraní, que sigue en la pelea. Tiro libre de Caña, el rebote y Elvis Marecos sentenció el cotejo a favor del Cacique. Gracias a Dios que nos está saliendo las cosas. Sacamos un resultado muy bueno contra Luque y ahora a cuidarnos mucho y enfrentarnos contra 3 de febrero. Estamos ahí de Cerro y tenemos que seguir trabajando con humildad y con mucho sacrificio para poder llegar al objetivo que es campeonarnos. Una derrota dolorosa porque jugamos bien el partido y no pudimos invocar y nos entraron goles que no fueron del todo lindos.